El esposo llevó a su amante al juicio de divorcio hasta que el juez llamó a su suegro como testigo. Julián sostenía su teléfono con manos temblorosas mientras las imágenes lo golpeaban una tras otra como cuchilladas invisibles. La primera fotografía mostraba a Mariana besando a un joven en el estacionamiento de la clínica privada donde ella trabajaba. La segunda los mostraba entrando juntos a un hotel boutique en el barrio histórico de Cartagena. La tercera era aún más cruel, ambos riendo en una cena íntima, sus dedos entrelazados sobre la mesa como si fueran novios adolescentes. Julián reconoció al hombre de inmediato, Andrés Molina, un fisioterapeuta de 29 años que Mariana había contratado apenas 6 meses atrás en su consultorio de rehabilitación. Ese muchacho de sonrisa fácil que siempre lo saludaba con cortesía cuando él pasaba a recogerla después del trabajo. El mundo de Julián comenzó a girar violentamente. 15 años de matrimonio se desmoronaban en segundos frente a la pantalla de su celular. Su respiración se volvió errática. Las piernas dejaron de sostenerlo y tuvo que dejarse caer en el piso de la sala, apoyándose contra el sillón de terciopelo azul que él mismo había elegido cuando se mudaron a aquella casa con vista a la bahía de Santa Marta. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras seguía deslizando las imágenes. Había más, muchas más. Videos cortos donde se les veía saliendo de restaurantes exclusivos, caminando de la mano por playas privadas, compartiendo momentos que debían pertenecer solo a un matrimonio. El mensaje anónimo que acompañaba las fotografías decía simplemente, pensé que debía saberlo. Esto lleva meses sucediendo. Lo siento mucho. Pero regresemos al principio de esta historia. A los días en que Julián Ortega aún creía que su vida era exactamente lo que parecía desde afuera, apenas 3 meses antes de recibir esas pruebas devastadoras. Aquella mañana había estado sentado en la terraza de su hogar, tomando café mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto arquitectónico. A sus 42 años, Julián había construido una carrera sólida como arquitecto especializado en restauración patrimonial. Había recibido 2 premios nacionales por la recuperación de edificios coloniales en el Caribe colombiano y su columna mensual en una revista cultural era lectura obligada entre académicos y urbanistas. Provenía de una familia respetable. Su padre, un juez ya fallecido, le había inculcado valores de rectitud y justicia. Su madre, Teresa Ortega, era una profesora jubilada de literatura, una mujer de 68 años con una mente lúcida y un carácter sereno pero firme. Teresa había enviudado hacía 7 años y desde entonces vivía sola en un apartamento modesto en el centro de Barranquilla, dedicando su tiempo a leer, dar talleres comunitarios y estar siempre disponible para su hijo. El matrimonio de Julián con Mariana Salcedo había sido la envidia de muchos. Ella era una médica reconocida de 38 años, dueña de una clínica privada de rehabilitación que había crecido rápidamente en prestigio. Mariana era atractiva, carismática, ambiciosa. Venía de una familia de comerciantes y había multiplicado el negocio familiar hasta convertirse en una de las profesionales más influyentes de la región. Cuando se conocieron en una conferencia de salud y urbanismo 15 años atrás, la química fue inmediata. Julián quedó fascinado por la energía y determinación de Mariana. Ella, por su parte, se sintió atraída por la serenidad y la visión de él, por su manera de hablar del futuro con convicción. Se casaron 8 meses después en una ceremonia elegante en la Catedral de Santa Marta, con una recepción en uno de los hoteles más lujosos de la costa. Los primeros años fueron felices, viajes a Europa, cenas en los mejores restaurantes, fiestas en yates privados con la élite caribeña. Julián continuó con su carrera arquitectónica mientras Mariana expandía su clínica. No tuvieron hijos, una decisión conjunta tomada en el tercer año de matrimonio. Ambos estaban demasiado enfocados en sus carreras, y Mariana siempre dejó claro que la maternidad no era una prioridad para ella. Pero en los últimos 2 años algo había comenzado a cambiar. Mariana llegaba cada vez más tarde a casa. Las cenas juntos se volvieron esporádicas. Cuando Julián intentaba conversar sobre su día, ella respondía con monosílabos, la mirada fija en su teléfono,
mientras las llamadas misteriosas aumentaban. Mensajes que leían con una sonrisa que Julián no había visto dirigida hacia él en mucho tiempo. Cuando preguntaba, Mariana siempre tenía una excusa, un paciente complicado, una reunión urgente, problemas con proveedores. Julián intentó no ser paranoico. Confiaba en su esposa. Había construido su matrimonio sobre la base de esa confianza. Además, él mismo estaba ocupado con su trabajo. Había comenzado a escribir un libro sobre la historia de las ciudades coloniales del Caribe, un proyecto que requería investigación exhaustiva y entrevistas con historiadores locales. Tal vez ambos simplemente estaban atravesando una etapa difícil, pensaba él. Todas las parejas las tienen. Pero entonces llegó aquella tarde de marzo cuando el mensaje anónimo destrozó todas sus ilusiones. Julián no supo cuánto tiempo permaneció sentado en el suelo de la sala, mirando fijamente esas fotografías que probaban la traición de su esposa. El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Escuchó la puerta principal abrirse, los pasos familiares de Mariana sobre la madera del recibidor. Ella entró a la sala tarareando una melodía alegre, quitándose los tacones como hacía cada tarde al volver de la clínica. Cuando vio a Julián en el piso, su expresión cambió a una mezcla de desconcierto y fastidio. Le preguntó qué le pasaba, por qué estaba así. Julián no respondió, simplemente levantó el teléfono y se lo mostró. La fotografía en la pantalla era inequívoca, Mariana besando a Andrés frente a la entrada del hotel. El rostro de su esposa pasó por varias emociones en cuestión de segundos. Sorpresa inicial, luego irritación, finalmente una especie de resignación helada. No intentó negarlo, no buscó excusas elaboradas. Simplemente suspiró, se quitó la chaqueta blanca de médico y la arrojó sobre el sofá. Se sirvió una copa de vino tinto del mueble bar junto a la ventana y la bebió de un trago antes de mirar a su marido. Lo que Mariana dijo en ese momento quedó grabado a fuego en la memoria de Julián. Con una frialdad que él nunca había visto en ella, le explicó que sí, que llevaba viéndose con Andrés desde hacía 5 meses, que no fue algo planeado, simplemente sucedió. Andrés era joven, divertido, la hacía sentir viva otra vez. Con Julián todo se había vuelto predecible, monótono. Él estaba siempre sumergido en sus planos, en sus proyectos de restauración, en su mundo de edificios antiguos y discusiones académicas. Ya no había pasión entre ellos, ya no había risa. Andrés la admiraba, la escuchaba, se interesaba genuinamente en sus ideas, la hacía sentirse como la mujer que solía ser antes de que el matrimonio se convirtiera en una rutina sin sabor. Julián escuchaba cada palabra como si fueran cuchillos atravesándole el pecho. Intentó responder, pero su voz se quebró. Mariana continuó, cada vez más cínica. Dijo que tal vez esto era lo mejor para ambos, que claramente ya no funcionaban como pareja, que deberían pensar en terminar el matrimonio de forma civilizada. Julián finalmente encontró su voz y le preguntó cómo podía ser tan cruel, tan insensible. 15 años juntos significaban algo. Sus votos matrimoniales significaban algo. Mariana simplemente se encogió de hombros y respondió que las personas cambian, que los matrimonios mueren, que no tenía sentido mantener una relación por obligación. Luego agregó algo que terminó de destrozarlo, que estaba embarazada de Andrés. Esa noche Julián no pudo quedarse en la casa. Tomó su maletín, sus llaves y condujo sin rumbo fijo por las calles de Barranquilla hasta que terminó frente al edificio donde vivía su madre. Eran casi las 11 de la noche cuando tocó a la puerta. Teresa abrió en bata, preocupada, y al ver el estado de su hijo simplemente lo abrazó sin hacer preguntas. Julián se derrumbó en ese abrazo, llorando como no lo hacía desde la muerte de su padre. Teresa lo llevó al sofá, le preparó una infusión de tilo. Y esperó pacientemente a que su hijo pudiera articular palabras coherentes. Cuando Julián finalmente le contó todo, cada detalle doloroso, ella escuchó en silencio. No dijo te lo advertí.
Aunque Julián sabía que su madre nunca había estado completamente convencida de Mariana, siempre había percibido cierta arrogancia en su nuera, cierta frialdad detrás del encanto superficial. Teresa había respetado la decisión de su hijo y mantenido una relación cordial con ella durante todos esos años. Las siguientes semanas fueron un infierno para Julián. Mariana contrató a uno de los abogados matrimonialistas más agresivos de la costa y presentó la demanda de divorcio. No hubo conversación, no hubo intento de reconciliación, simplemente quería terminar el matrimonio lo más rápido posible. Julián se mudó temporalmente con su madre, incapaz de permanecer en aquella casa que ahora le parecía contaminada de mentiras. Dejó de dibujar, dejó de comer adecuadamente, perdió peso. Sus colegas de la facultad estaban preocupados, pero él les aseguraba que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. La noticia del divorcio se filtró a la sociedad barranquillera como un incendio. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Julián había sido un esposo distante, otros que Mariana siempre había sido ambiciosa y esto era solo cuestión de tiempo. La prensa sensacionalista intentó conseguir entrevistas, pero Julián se negó rotundamente a hablar públicamente del tema. Mantenía su dignidad en público, pero en privado se estaba desmoronando. Una noche, mientras cenaban en silencio en el pequeño comedor del apartamento de Teresa, su madre finalmente habló. Teresa le dijo a Julián que entendía su dolor, que era válido sentirse destrozado, traicionado, humillado, pero que no podía permitir que Mariana le arrebatara también su fuerza, su identidad, su sentido de quién era él. Julián era un hombre brillante, respetado, con una voz que había defendido la memoria histórica y el patrimonio cultural de su país a través de su arquitectura y sus escritos. No podía convertirse en un espectador pasivo de su propia ruina. Teresa le preguntó qué haría si esta fuera la historia de otro hombre, si estuviera escribiendo un ensayo sobre un esposo traicionado públicamente por una mujer arrogante y ambiciosa. Julián reflexionó en esas palabras. Su madre tenía razón. Él había admirado durante años a colegas y amigos que enfrentaron adversidades y salieron fortalecidos. Había escrito artículos sobre resiliencia urbana, sobre cómo las ciudades renacían de las ruinas. No podía ser diferente ahora que se trataba de su propia vida. Algo cambió en Julián esa noche. El dolor seguía ahí, profundo y cortante, pero debajo de ese dolor comenzó a crecer algo más, determinación. Al día siguiente, Julián contrató a Ricardo Benítez, un abogado matrimonialista conocido por su ferocidad en los tribunales y su compromiso con defender los derechos de los esposos en divorcios complejos. Ricardo tenía 48 años, había ganado casos imposibles y no se dejaba intimidar por abogadas agresivas ni por mujeres influyentes. Cuando Julián le contó toda su historia, Ricardo escuchó atentamente, tomando notas meticulosas. Al finalizar, le dijo algo que resonó profundamente en él: este juicio no era solo sobre dinero o propiedades, era sobre dignidad y justicia. Mariana había expandido su clínica durante el matrimonio y Julián tenía derecho a la mitad de todo. Pero más importante aún, tenía derecho a contar su versión de la historia, a no ser pintado como el villano o el esposo débil que no supo retener a su mujer. Ricardo le explicó que el proceso sería difícil, que Mariana probablemente intentaría desacreditarlo, minimizar su aporte al matrimonio, presentarlo como un hombre frío y distante que la empujó a los brazos de otro. Pero si Julián estaba dispuesto a luchar, él estaría a su lado hasta el final. Julián aceptó. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. No iba a permitir que Mariana reescribiera su historia como si él fuera el culpable de su traición. No iba a esconderse avergonzado mientras ella paseaba públicamente con su amante. Iba a ir al tribunal, iba a mirarla a los ojos. Iba a luchar por lo que le correspondía, no por venganza, sino por dignidad. Porque después de 15 años de matrimonio, de apoyo incondicional, de construir una vida juntos, merecía respeto. Esa noche Julián durmió un poco mejor. Todavía se despertó varias veces con el pecho oprimido, con la imagen de Mariana y Andrés grabada en su mente, pero ahora tenía un propósito.
tenía una batalla que pelear. Y aunque no sabía cómo terminaría todo, sabía que no se rendiría sin dar pelea. Los días previos al juicio fueron intensos. Ricardo y su equipo recopilaron documentos financieros, extractos bancarios, pruebas del patrimonio acumulado durante el matrimonio. Julián tuvo que revivir cada momento doloroso en las reuniones de preparación, respondiendo preguntas difíciles sobre su relación, sobre cuándo comenzaron los problemas, sobre si había sospechado antes de la infidelidad. Fue agotador emocional y mentalmente. Teresa estuvo presente en cada paso, acompañando a su hijo a las reuniones cuando él lo necesitaba, cocinándole sus platos favoritos, recordándole constantemente que era más fuerte de lo que creía. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho de Ricardo, el abogado le advirtió a Julián sobre algo que podría suceder. Era común que en estos casos las esposas infieles llevaran a sus nuevas parejas al tribunal como una forma de mostrar que habían pasado página, que su vida continuaba felizmente sin el exmarido. Era una táctica cruel, pero efectiva de intimidación psicológica. Julián sintió que su estómago se contraía ante la posibilidad. Ver a Mariana de la mano con Andrés en el lugar donde se decidiría su futuro sería devastador. Pero Ricardo le aseguró que, sin importar lo que sucediera, él no estaría solo. Su madre estaría ahí. Su abogado estaría ahí. Y la verdad estaría de su lado. Lo que Julián no sabía, lo que nadie excepto Teresa sabía en ese momento, era que su madre había estado trabajando en silencio durante todas esas semanas. Teresa no era solo una profesora jubilada con principios éticos. Era una mujer meticulosa, observadora, con conexiones que había cultivado durante décadas de vida académica y social. Conocía a su exnuera mejor de lo que Mariana imaginaba. Había prestado atención durante todos esos años a sus comentarios, a sus alardes sobre negocios, a los pequeños detalles que revelaban mucho sobre su carácter. Y cuando vio a su hijo destrozado, cuando escuchó el cinismo con el que Mariana había tratado 15 años de matrimonio, Teresa decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Comenzó a hacer llamadas discretas. Teresa habló con exempleados de la clínica de Mariana, personas que guardaban rencores o que simplemente querían hacer lo correcto. Recopiló información, guardó todo meticulosamente en una carpeta que mantenía escondida en su estudio. No le dijo nada a Julián porque no quería darle falsas esperanzas. Pero Teresa sabía que cuando llegara el momento adecuado, cuando la arrogancia de Mariana alcanzara su punto máximo, ella estaría lista para actuar. La mañana del juicio amaneció gris sobre Barranquilla. Julián apenas había dormido 2 horas, despertándose constantemente con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Se levantó antes del amanecer. Se duchó con agua casi fría, intentando despejar su mente, y se vistió con el traje azul marino que Ricardo le había recomendado. Nada llamativo, nada que pudiera interpretarse como provocativo o débil. Elegancia sobria, dignidad silenciosa. Teresa preparó café fuerte y arepas que Julián apenas pudo probar. Su madre lo observaba con preocupación, pero también con algo más en la mirada, algo que él no terminaba de identificar, una especie de determinación contenida, como si supiera algo que su hijo desconocía. Pero cuando Julián le preguntó si estaba bien, Teresa simplemente asintió, le acarició la mejilla y le dijo que todo saldría como tenía que salir. Llegaron al tribunal de familia a las 8:30 de la mañana. El edificio era una construcción moderna de cristal y concreto en el distrito financiero, diseñado para proyectar seriedad institucional. Pero esa mañana la entrada parecía más un evento mediático que una audiencia judicial. Había al menos una docena de periodistas con cámaras y micrófonos, reporteros de los principales canales de televisión y fotógrafos de revistas sociales. La noticia del divorcio entre la reconocida médica Mariana Salcedo y el arquitecto Julián Ortega había captado la atención morbosa de la sociedad costeña. Todos querían ver el drama desarrollarse en vivo. Ricardo tomó a Julián del brazo con firmeza y lo guió a través de la multitud, ignorando las preguntas que le gritaban los reporteros. Teresa caminaba detrás de ellos, su rostro sereno e impasible,
la carpeta que siempre llevaba consigo apretada contra su pecho. El salón de audiencias era amplio, con bancas de madera barnizada para el público, una tarima elevada donde se sentaría el juez y mesas para los abogados y sus clientes a ambos lados. Julián se sentó junto a Ricardo en el lado izquierdo, sintiendo cómo las miradas de los presentes se clavaban en él. Reconoció algunas caras, colegas arquitectos que probablemente estaban ahí tanto por solidaridad como por curiosidad profesional, algunos conocidos de la alta sociedad que asistían a estos juicios como quien va al teatro, y varios rostros desconocidos que simplemente querían presenciar el espectáculo. Teresa se sentó en la primera banca detrás de su hijo, colocando su carpeta sobre el regazo. Julián intentaba respirar profundamente, controlando el temblor de sus manos, cuando escuchó el murmullo que recorrió la sala como una ola. Mariana acababa de entrar, y no venía sola. Caminaba por el pasillo central del tribunal con la cabeza en alto, una sonrisa arrogante en los labios, vestida con un traje gris claro impecable que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas en esa sala. Pero lo que provocó el murmullo creciente, lo que hizo que varias personas jadearan audiblemente y que Julián sintiera como si le arrancaran el aire de los pulmones, fue el hombre que caminaba a su lado. Andrés Molina iba tomado de la mano de Mariana, vestido con un traje ajustado color crema que resaltaba su juventud, el cabello cuidadosamente peinado, una barba recortada con precisión, y caminaba con una confianza casi desafiante, como si estuviera en una alfombra roja y no en un tribunal donde se juzgaba precisamente la relación ilícita que había mantenido con una mujer casada. Julián sintió que su visión se nublaba por un segundo. El golpe emocional fue brutal. Sabía que Mariana era cruel. Sabía que su exesposa había perdido todo rastro de empatía o decencia. Pero esto superaba cualquier cosa que Julián hubiera imaginado. Traer a su amante al juicio de divorcio, exhibirlo públicamente como si fuera un trofeo, como si quisiera restregarle en la cara que ella había seguido adelante, que él no significaba nada para ella. Era una humillación calculada, diseñada para quebrarlo psicológicamente antes de que el juicio siquiera comenzara. Ricardo, su abogado, apretó el brazo de Julián bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo y advertencia para que mantuviera la compostura. Julián clavó las uñas en sus propias palmas, el dolor físico ayudándolo a mantenerse anclado, a no derrumbarse ahí mismo frente a todos. Mariana y Andrés se sentaron del otro lado de la sala junto a su abogada, una mujer de 50 y tantos años llamada Verónica Lleras, conocida en los círculos legales de la costa por su agresividad en los casos de divorcio y su habilidad para destruir la credibilidad de los esposos en el estrado. Lleras era alta, de cabello plateado perfectamente recogido en un moño, traje italiano hecho a medida y una expresión de superioridad permanente en su rostro anguloso. Había ganado decenas de casos defendiendo a mujeres adineradas en divorcios complicados, siempre logrando minimizar las compensaciones económicas y pintando a sus clientas como víctimas incomprendidas de maridos fríos o negligentes. Mariana se reclinó en su silla con la desenvoltura de alguien que ya se sentía victoriosa, pasando el brazo por detrás de la silla de Andrés en un gesto posesivo. Él le sonrió, jugando su papel a la perfección, y luego dirigió su mirada hacia Julián. Fue una mirada cargada de provocación, de triunfo anticipado. Como diciéndole en silencio que ella había ganado, que se había quedado con la vida de lujo, con la juventud de un amante, con todo lo que él había perdido. El murmullo en la sala continuaba creciendo. La gente no podía creer la audacia de Mariana. Algunos la veían con admiración perversa, como si su comportamiento fuera una demostración de poder y seguridad. Otros con disgusto apenas contenido, especialmente los hombres presentes, que veían en la situación de Julián un reflejo de sus propios miedos y vulnerabilidades. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Los fotógrafos capturaban cada ángulo de la escena. Este juicio ya no era solo un proceso legal, se había convertido en un espectáculo público donde la dignidad de Julián estaba siendo puesta a prueba frente a los ojos de toda la sociedad barranquillera. Finalmente, la puerta lateral se abrió y entró el juez Hernando Villalobos. Todos se pusieron de pie inmediatamente.
Villalobos era un hombre de 56 años, de estatura mediana, cabello gris cortado con precisión militar, lentes de armazón metálico que le daban un aire académico. Tenía una reputación impecable en el sistema judicial colombiano, conocido por su imparcialidad, su paciencia infinita en casos complicados y su habilidad para mantener el orden en tribunales caóticos. Pero también era famoso por su severidad cuando detectaba manipulación o falta de respeto hacia el proceso judicial. Se sentó en su silla elevada, observó la sala con esos ojos grises que no parecían perder ningún detalle y su mirada se detuvo un momento más de lo necesario en Mariana y Andrés. Una expresión casi imperceptible cruzó su rostro, algo entre sorpresa y desaprobación, pero la controló rápidamente. Golpeó su mazo una vez, el sonido resonando en el silencio súbito de la sala, y declaró la sesión oficialmente iniciada. Los procedimientos comenzaron con las declaraciones preliminares. La abogada de Mariana, Verónica Lleras, se puso de pie con la confianza de quien ha ganado este tipo de batallas innumerables veces. Su voz era clara, modulada para proyectar autoridad sin parecer agresiva. Explicó al juez que su clienta, la doctora Mariana Salcedo, venía ante el tribunal con el corazón pesado, pero con la certeza de que su matrimonio había llegado a su fin natural años atrás, que no había villanos en esta historia, simplemente dos personas que habían crecido en direcciones diferentes. Aseguró que el señor Julián Ortega, con todo el respeto que merecía su carrera como arquitecto, había estado cada vez más ausente emocionalmente del matrimonio, más enfocado en sus proyectos que en construir una vida compartida, que su clienta había intentado durante años revitalizar la relación, pero había encontrado solo indiferencia, y que finalmente, cuando conoció al joven Andrés Molina, redescubrió lo que significaba tener a su lado a alguien que realmente valorara su presencia, su compañía, su amor. Lleras hacía parecer la infidelidad como si fuera algo casi inevitable, una consecuencia natural de un matrimonio que ya estaba muerto. Hablaba de Mariana como si fuera la víctima, una mujer que simplemente buscaba felicidad después de años de soledad emocional. Y mientras hablaba, Mariana sentía con expresión solemne, como si estuviera reviviendo años de sufrimiento silencioso. Andrés mantenía la mirada baja, interpretando el papel del joven tímido que nunca buscó destruir un matrimonio, pero que, según la versión de Mariana, se había enamorado genuinamente. Era una actuación perfectamente calculada, diseñada para manipular la percepción del juez y del público. Verónica Lleras concluyó su declaración inicial solicitando que la división de bienes se realizara considerando que el matrimonio llevaba años funcionalmente terminado y que, por lo tanto, la compensación económica para el señor Julián Ortega debía ser mínima, limitada a lo estrictamente establecido por la ley. Entonces fue el turno de Ricardo Benítez. Se puso de pie con la calma de quien sabe que cada palabra puede inclinar la balanza. Era un hombre de presencia firme, de voz grave y segura, con un traje oscuro impecable y una mirada que podía ser tanto comprensiva como cortante según lo requiriera la situación. Su tono era sereno, pero cargado de convicción cuando comenzó a hablar. Explicó al juez que su cliente, el arquitecto Julián Ortega, no venía ante el tribunal buscando venganza ni pretendiendo castigar a su exesposa, sino simplemente pidiendo justicia. Justicia por 15 años de matrimonio en los que había sido un compañero leal, solidario, que había apoyado incondicionalmente las ambiciones profesionales de Mariana mientras construía su propia carrera. Durante esos años, el patrimonio de la pareja se había multiplicado exponencialmente, y Julián tenía derecho legal y moral a la mitad de todo lo construido en el matrimonio. Ricardo no esquivó el tema de la infidelidad. Lo abordó de frente, señalando que, independientemente de los problemas que pudiera haber tenido la relación, nada justificaba la traición, el engaño sostenido durante meses y mucho menos la humillación pública de traer al amante al tribunal de divorcio. Eso no era el comportamiento de una mujer que simplemente buscaba felicidad, sino de alguien que deliberadamente quería infligir dolor. El abogado presentó documentos que mostraban el patrimonio conjunto, las propiedades adquiridas durante el matrimonio, las inversiones compartidas.
Argumentó que Julián había sido un esposo dedicado que merecía la compensación completa establecida por la ley, sin trucos legales ni manipulaciones para minimizar lo que legítimamente le correspondía. Cuando Ricardo terminó y se sentó, Julián sintió una oleada de gratitud hacia su defensor. Por primera vez desde que había entrado al tribunal, sintió que alguien estaba defendiendo no solo sus derechos legales, sino también su dignidad como persona. Entonces comenzaron los testimonios. El juez Villalobos llamó primero a Mariana al estrado. Ella caminó con la confianza de quien está acostumbrada a comandar auditorios y conferencias médicas. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia, aunque Julián se preguntó amargamente qué valor podía tener ese juramento para una mujer que había mentido durante meses mientras lo miraba a los ojos cada noche. Verónica Lleras inició el interrogatorio de su propia clienta con preguntas diseñadas para humanizarla, para presentarla como una mujer razonable que simplemente había tomado decisiones difíciles. Mariana respondía con voz clara, modulada para sonar sincera, pero no melodramática. Habló de cómo al principio su matrimonio con Julián había sido maravilloso, lleno de pasión y proyectos compartidos, pero que con el tiempo él se había vuelto cada vez más distante, que sus conversaciones se limitaban a lo superficial, que él llegaba tarde a casa agotado de sus proyectos arquitectónicos sin energía para ella, que cuando ella intentaba planear viajes románticos o cenas especiales, él siempre tenía una excusa, siempre había un plano que revisar, un edificio que restaurar, una reunión con clientes. Mariana pintaba un cuadro de sí misma como una esposa abandonada emocionalmente. Una mujer que había intentado salvar su matrimonio, pero que finalmente tuvo que aceptar que su esposo amaba más su trabajo que a ella. Y entonces continuó con voz más suave, conoció a Andrés. No fue algo que buscara, insistió. Él trabajaba en su clínica, era eficiente, alegre, fácil de tratar. Comenzaron a conversar durante los almuerzos de trabajo. Andrés se interesaba genuinamente en sus proyectos, en sus ideas, en sus sueños. La escuchaba de verdad, algo que sentía que Julián había dejado de hacer hacía años y, gradualmente, sin planearlo, se enamoraron. Mariana miró directamente a Andrés mientras decía esto, y él le devolvió la mirada con ojos brillantes, como si compartieran un momento privado en lugar de estar en un tribunal público. El juez Villalobos observaba todo con expresión impasible, pero Julián notó cómo sus dedos tamborileaban casi imperceptiblemente sobre el escritorio. Una señal de que tal vez no estaba tan convencido de la actuación como Mariana esperaba. Luego le tocó a Ricardo interrogar a Mariana. Se puso de pie lentamente, tomó algunos documentos de su mesa y caminó hacia el estrado con pasos medidos. Las primeras preguntas de Ricardo parecían inofensivas. ¿Cuándo exactamente había comenzado su relación con Andrés? Mariana respondió que hacía aproximadamente 6 meses. Aunque reconoció que los sentimientos habían empezado a desarrollarse un poco antes. Ricardo preguntó si durante ese tiempo ella todavía vivía con Julián, si aún compartían el mismo techo, la misma cama. Mariana se incomodó visiblemente, pero admitió que sí. Entonces Ricardo quiso saber si durante esos meses ella había sido honesta con su esposo sobre sus sentimientos, si le había dado la oportunidad de trabajar en el matrimonio o buscar terapia de pareja. Mariana replicó que la relación ya estaba más allá de la reparación, que no tenía sentido prolongar lo inevitable. Ricardo sintió como si aceptara esa respuesta y luego cambió de táctica. Comenzó a hacer preguntas sobre las finanzas, cuánto gastaba mensualmente en entretenimiento personal, si había regalos significativos que hubiera comprado en los últimos 6 meses. Mariana respondía con creciente irritación, diciendo que no veía la relevancia de esas preguntas. Ricardo explicó pacientemente que estaba tratando de establecer el estilo de vida que ella había mantenido durante la supuesta separación emocional de su esposo. El juez Villalobos le permitió continuar. Ricardo presentó extractos de tarjetas de crédito mostrando compras en joyerías exclusivas, reservas en hoteles de lujo, cenas en restaurantes caros, todo en fechas que coincidían con el periodo de la relación con Andrés.
Preguntó si esos gastos eran para su amante mientras todavía estaba casada con Julián. Verónica Lleras objetó ruidosamente, argumentando que el estilo de vida de su clienta no estaba en juicio. Pero el juez Villalobos permitió la línea de interrogatorio, diciendo que era relevante para establecer el manejo de recursos matrimoniales durante la relación. Mariana comenzó a perder la compostura. Su tono se volvió más defensivo, más agresivo. Argumentó que ella había ganado ese dinero con su trabajo, que tenía derecho a gastarlo como quisiera. Ricardo le recordó suavemente que durante el matrimonio ese dinero era patrimonio conjunto y que usar recursos matrimoniales para mantener una relación extramatrimonial era problemático legal y moralmente. Finalmente, Mariana explotó. Si Julián hubiera sido un esposo presente, un compañero real, en lugar de un obsesionado con sus planos y sus edificios viejos, yo nunca hubiera buscado consuelo en otra persona. Él era tan frío, tan distante, que básicamente me empujó a los brazos de Andrés. Si alguien destruyó este matrimonio, fue él con su indiferencia. El silencio que siguió a esa explosión fue absoluto. Todas las miradas en el tribunal estaban clavadas en Mariana, quien parecía darse cuenta demasiado tarde de que había perdido el control, de que había mostrado exactamente el tipo de crueldad y falta de responsabilidad que Ricardo quería exponer. Julián sintió cada palabra como un látigo. La acusación de ser frío, distante, responsable de la destrucción de su propio matrimonio era la narrativa que Mariana había construido para justificarse, para convertirse en la víctima de su propia traición. Y lo más doloroso era que había una pizca de verdad en sus palabras, aunque estuvieran distorsionadas por su egoísmo. Sí, él había estado muy enfocado en su trabajo en los últimos años, había priorizado proyectos y restauraciones, pero nunca había dejado de amar a Mariana. Nunca había dejado de intentar mantener viva la conexión entre ellos. Simplemente ella había decidido que no era suficiente, que merecía algo mejor, alguien más joven y más disponible que la adorara sin condiciones. El resto del primer día transcurrió en un borrón de testimonios técnicos sobre finanzas, propiedades, inversiones. Expertos contables de ambas partes presentaron valoraciones del patrimonio conjunto. La abogada de Mariana argumentaba que gran parte del crecimiento de la clínica había sido posterior al distanciamiento emocional de la pareja y que, por lo tanto, Julián no debía beneficiarse completamente de ese crecimiento. Ricardo contraargumentaba que el matrimonio legal continuó hasta la fecha de separación oficial y que todo lo acumulado durante ese tiempo era patrimonio conjunto, sin importar el estado emocional de la relación. El juez Villalobos escuchaba todo con paciencia infinita, tomando notas ocasionales, haciendo preguntas puntuales cuando algo no quedaba claro. Cuando el primer día de audiencias terminó, Julián salió del tribunal completamente agotado. Había mantenido la compostura durante horas, resistiendo la tentación de gritar, de llorar, de confrontar directamente a Mariana con su hipocresía. Pero el costo emocional había sido brutal. Teresa lo esperaba en la entrada, ignorando a los periodistas que intentaban conseguir declaraciones. Lo tomó del brazo y lo guió hacia el auto que los esperaba. Ricardo les dijo que el primer día había ido razonablemente bien, que la explosión de Mariana en el estrado había sido un error táctico de su parte, que mostraba su verdadero carácter, pero que todavía había un largo camino por recorrer y que el segundo día sería probablemente aún más difícil. Esa noche, Julián no pudo comer nada. Se sentó en el sofá del apartamento de su madre, mirando fijamente la pared, reviviendo cada momento del día. La imagen de Mariana y Andrés, entrando tomados de la mano, lo perseguía. La forma en que ella lo había culpado por la muerte del matrimonio, como si él hubiera sido el arquitecto de su propia traición, lo desgarraba por dentro. Teresa se sentó a su lado en silencio durante largo rato. Finalmente, con voz suave pero firme, le dijo a su hijo que no permitiera que las palabras de Mariana lo definieran, que ella estaba construyendo una narrativa para justificar lo injustificable. Le recordó que ser un hombre apasionado por su trabajo, dedicado a rescatar la memoria histórica y el patrimonio cultural a través de la arquitectura, no era un defecto, sino una virtud.
que si Mariana no podía valorar eso, era su pérdida, no la de él. Julián abrazó a su madre y finalmente dejó salir las lágrimas que había contenido todo el día. El segundo día del juicio fue aún más devastador. Verónica Lleras llamó al estrado a varios testigos que habían conocido a la pareja durante su matrimonio. Amigos de Mariana, colegas de la clínica, personas que testificaron sobre cómo habían visto a Julián cada vez más ausente en eventos sociales, cada vez menos interesado en acompañar a su esposa a funciones importantes. Construían una imagen de un hombre que había priorizado su carrera sobre su matrimonio, que había dejado a su esposa emocionalmente abandonada. Era una estrategia deliberada para minimizar la culpabilidad de Mariana y justificar su infidelidad como una respuesta comprensible a años de negligencia emocional. Ricardo contrainterrogaba vigorosamente, señalando que ausencia en eventos sociales no equivalía a ausencia en el matrimonio, que un hombre tenía derecho a tener una carrera exigente sin ser culpado por los fracasos morales de su esposa. Pero el daño estaba hecho, las semillas de duda estaban plantadas. Y entonces Andrés fue llamado al estrado. Caminó hacia el frente con pasos cuidadosos, vestido más sobrio ese día, como intentando proyectar respetabilidad. Juró decir la verdad y se sentó, sus manos temblando ligeramente, aunque intentaba ocultarlo. Verónica lo interrogó con suavidad, haciéndolo parecer vulnerable y genuino. Andrés habló con voz temblorosa sobre cómo había conocido a Mariana, como al principio había sido solo una relación laboral profesional, pero que gradualmente había notado cuán solitaria parecía ella, cuán triste a pesar de su éxito. Relató que habían comenzado a conversar, a conectar emocionalmente, y que cuando finalmente se enamoraron fue algo que ninguno de los dos había planeado, que él nunca quiso romper un matrimonio, pero que no pudo negar sus sentimientos. Hablaba como si fuera el protagonista de una historia romántica trágica, no el amante que había participado en la destrucción de un matrimonio de 15 años. Julián observaba todo esto sintiéndose cada vez más irreal, como si estuviera viendo su vida convertirse en una farsa frente a sus ojos. Cuando la sesión del segundo día finalmente terminó, la abogada de Mariana presentó sus argumentos finales para la división de bienes, solicitando una compensación mínima para Julián, basándose en el supuesto deterioro previo del matrimonio y en su responsabilidad en ese deterioro. Ricardo presentó su contraargumentación. Pero incluso él parecía cansado, como si la batalla fuera cuesta arriba contra la narrativa que Mariana había logrado construir. El juez Villalobos anunció que tomaría un receso de 24 horas para revisar toda la evidencia presentada y que dictaría su veredicto en la próxima sesión. Cuando Mariana y Andrés salieron del tribunal ese día, ella lo tenía abrazado por la cintura, ambos sonriendo como si ya hubieran ganado. Los periodistas los rodeaban haciendo preguntas sobre sus planes futuros, sobre si se casarían pronto. Mariana respondía con confianza arrogante, diciendo que estaba lista para comenzar un nuevo capítulo de su vida con el hombre que realmente la amaba. Andrés reía recargándose en ella, actuando como si fuera el legítimo ganador de algún premio. Julián los vio desde lejos, sintiendo que algo dentro de él se quebraba definitivamente. Toda la compostura que había mantenido durante 2 días se desmoronó. Regresó al auto con Teresa y lloró durante todo el camino a casa. Sentía que había perdido, que no importaba cuánta razón tuviera, no importaba cuánto hubiera sido traicionado, Mariana había logrado voltear la narrativa y lo peor era que parte de él comenzaba a creer su versión. Comenzaba a preguntarse si realmente había sido un mal esposo, si realmente había descuidado tanto su matrimonio que justificaba lo que ella había hecho. Teresa dejó que su hijo llorara sin interrumpirlo. Cuando finalmente llegaron al apartamento, Teresa preparó té caliente y se sentó frente a Julián. Con voz firme, pero compasiva, le dijo que entendía su dolor, que era natural sentirse derrotado después de lo que habían presenciado, pero que no todo estaba perdido, que la justicia a veces llegaba de formas inesperadas. Julián la miró con los ojos hinchados de tanto llorar y le preguntó cómo podía tener esperanza cuando todo indicaba que Mariana saldría victoriosa. Teresa simplemente sonrió de una manera que Julián no le había visto antes, una sonrisa que contenía secretos y promesas.
Le dijo a su hijo que confiara en ella, que confiara en el proceso, que a veces la verdad necesita tiempo para revelarse completamente. Julián no entendía a qué se refería su madre, pero estaba demasiado agotado para preguntar más. Esa noche durmió inquieto, soñando con tribunales interminables y voces acusadoras que lo señalaban como culpable de su propia destrucción. Lo que Julián no sabía, lo que nadie, excepto Teresa misma, conocía, era que durante todos esos meses, desde que su hijo recibió las pruebas devastadoras de la infidelidad de Mariana, la discreta profesora jubilada había estado trabajando meticulosamente en la construcción de algo que cambiaría todo. Teresa Ortega no era simplemente una madre protectora dolida por ver sufrir a su hijo. Era una mujer de mente analítica, formada en décadas de enseñar literatura y filosofía, acostumbrada a desmenuzar argumentos, a identificar inconsistencias, a buscar la verdad detrás de las apariencias. Y conocía a Mariana Salcedo mucho mejor de lo que ella jamás había imaginado. Durante 15 años de matrimonio entre su hijo y esa mujer, Teresa había observado, había prestado atención a cada comentario casual que Mariana hacía sobre su clínica, cada alarde aparentemente inocente sobre pacientes influyentes, cada mención de empleados problemáticos o proveedores incómodos. Teresa tenía una memoria excepcional y guardaba toda esa información en algún lugar de su mente ordenada. Cuando el matrimonio se desmoronó y vio el cinismo brutal con el que Mariana trataba a Julián, cuando escuchó cómo ella se atrevía a culparlo por su propia traición, algo se activó en Teresa. No era venganza lo que buscaba, era justicia, y sabía exactamente dónde comenzar a buscar. Teresa comenzó haciendo llamadas discretas a personas que había conocido a través de su vida académica y social, exalumnos que ahora trabajaban en distintos sectores, colegas con conexiones en el mundo empresarial, conocidos que podían abrir puertas sin hacer preguntas incómodas. Descubrió que varios exempleados de la clínica Salcedo guardaban resentimientos significativos contra Mariana. Hombres y mujeres que habían sido despedidos injustamente cuando hicieron preguntas sobre irregularidades financieras. Otros que habían renunciado por conflictos éticos con las prácticas de la institución. Teresa los contactó uno por uno, siempre con cautela, siempre dejando claro que no buscaba chismes, sino información verificable. Un ex empleado del Departamento de Contabilidad, un hombre de 42 años llamado Roberto Sandoval, que había sido despedido 6 meses atrás, resultó ser una mina de oro de información. Roberto le contó a Teresa cómo había notado transferencias extrañas de las cuentas de la clínica hacia cuentas personales no declaradas. Cuando intentó reportarlo internamente, fue amenazado con demandas por difamación y despedido inmediatamente. Roberto había guardado copias de documentos como seguro personal, esperando algún día poder usarlos y Mariana intentaba destruir su reputación profesional. Teresa le explicó la situación de su hijo, el divorcio, la humillación pública. Roberto, quien también había pasado por un divorcio difícil años atrás, sintió empatía inmediata. Le entregó a Teresa copias de extractos bancarios, registros de transferencias, documentos que mostraban cómo Mariana había estado desviando fondos de la clínica para gastos personales durante al menos 2 años. Pero Teresa no se detuvo ahí. Sabía que necesitaba más. Necesitaba conectar esos desvíos de fondos directamente con la relación entre Mariana y Andrés. Contactó a una ex empleada de recursos humanos de la clínica, una mujer llamada Sofía Ramírez, que había renunciado justo cuando la relación entre Mariana y Andrés comenzaba a volverse obvia en la oficina. Sofía le contó cómo Andrés había pasado de ser un fisioterapeuta recién contratado a tener privilegios especiales, viajes pagados, bonos inexplicables que ningún otro empleado recibía. Sofía tenía correos electrónicos donde Andrés le pedía directamente a Mariana aumentos de sueldo y beneficios adicionales, usando un tono que claramente indicaba intimidad. Sofía los había guardado porque sentía que algún día alguien necesitaría evidencia de las irregularidades en la clínica. Teresa copió todo meticulosamente. Durante semanas, trabajó como una detective silenciosa. Teresa visitó bancos donde tenía antiguos contactos, exalumnos que ahora ocupaban posiciones gerenciales.
Con absoluta discreción logró obtener copias de grabaciones de seguridad que mostraban a Mariana realizando transacciones en efectivo, entregando sobres gruesos a Andrés en estacionamientos, siempre con el nerviosismo de alguien que sabe que está haciendo algo indebido. También recopiló capturas de pantalla de conversaciones en redes sociales donde Andrés le pedía dinero a Mariana, donde la presionaba para que comprara cosas específicas, donde básicamente la extorsionaba emocionalmente, amenazando con terminar la relación si ella no cumplía sus demandas materiales. Teresa organizó todo en una carpeta marrón gastada que guardaba en su estudio, escondida entre libros de literatura que nadie más tocaría. No le dijo nada a Julián porque no quería darle falsas esperanzas. Si esta investigación no llevaba a nada concreto, no quería añadir más dolor a su hijo. Pero cada pieza de evidencia que conseguía fortalecía su convicción de que Mariana no era solo una esposa infiel, sino alguien que estaba cometiendo fraude corporativo para mantener a su amante. Y eso era algo que un juez no podría ignorar. La mañana del tercer y último día del juicio amaneció con una lluvia ligera que lavaba las calles de Barranquilla. Teresa se levantó antes del alba, preparó café y revisó una última vez el contenido de su carpeta. Había tomado una decisión durante la noche. No podía simplemente presentar esta evidencia al abogado de Julián porque los procedimientos legales requerían tiempo para autenticar documentos y dar oportunidad a la otra parte de responder. El juicio terminaría ese día con un veredicto. No había tiempo para el proceso normal, así que Teresa decidió hacer algo poco ortodoxo, pero necesario. Preparó un sobremanila con copias de los documentos más comprometedores. Incluyó una nota escrita a mano, explicando brevemente el origen de la información y sugiriendo que el juez considerara convocar testimonios adicionales antes de dictar sentencia. Lo selló cuidadosamente y en la parte frontal escribió simplemente, para el juez Hernando Villalobos, urgente evidencia relevante para el caso Ortega versus Salcedo. Teresa llegó al tribunal 2 horas antes de que comenzara la sesión. El edificio estaba casi vacío, solo personal de seguridad y limpieza. Se acercó al escritorio de recepción donde una joven empleada judicial organizaba papeles para el día. Teresa le entregó el sobre, explicando que contenía documentos sensibles que necesitaban llegar a manos del juez Villalobos antes de la audiencia de esa mañana. La empleada, reconociendo la seriedad en el rostro de la mujer mayor, prometió entregarlo personalmente. Teresa le agradeció y se retiró a esperar en el vestíbulo, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. El juez Villalobos llegó a su oficina privada detrás de la sala de audiencias a las 7:30 de la mañana. Encontró el sobremanila sobre su escritorio con una nota de su asistente, explicando que había llegado temprano esa mañana, marcado como urgente. Villalobos, siempre meticuloso, abrió el sobre con su abrecartas de plata y extrajo el contenido. Comenzó a leer los documentos con expresión neutral que gradualmente se transformó en una de sorpresa contenida, luego preocupación, finalmente algo cercano a la indignación. Pasó la siguiente hora revisando cada página, cada extracto bancario, cada grabación transcrita, cada captura de pantalla. Hizo varias llamadas telefónicas discretas para verificar la autenticidad preliminar de algunos documentos. Y cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Hernando Villalobos llevaba 30 años en el sistema judicial colombiano. Había visto de todo: esposos que escondían fortunas, esposas que inventaban abusos, familias que se destruían mutuamente por dinero. Pero siempre había confiado en su capacidad para detectar la verdad detrás de las actuaciones. Este caso le había incomodado desde el primer día. La arrogancia de Mariana Salcedo al traer a su amante al tribunal había sido de un cinismo que Villalobos encontraba repugnante, aunque técnicamente no era ilegal. Los testimonios habían sido convincentes en ambos lados, aunque él sospechaba que había algo más detrás de la narrativa pulida que la abogada de Mariana había construido. Y ahora estas pruebas llegaban a sus manos pocas horas antes de que tuviera que dictar sentencia. Si la información era auténtica, no se trataba solo de un divorcio por infidelidad.
Era un caso de posible malversación de fondos corporativos, uso indebido de recursos empresariales y potencialmente fraude fiscal. Villalobos tomó una decisión poco común. Técnicamente el periodo de presentación de evidencia había cerrado, pero como juez tenía la facultad de convocar testimonios adicionales si consideraba que información crucial podía haber sido omitida, y que la justicia requería explorarla antes del veredicto. Revisó nuevamente la nota que acompañaba los documentos, escrita con caligrafía clara y educada. No estaba firmada, pero mencionaba que la información provenía de fuentes que habían trabajado en la clínica Salcedo y que había una testigo dispuesta a presentar esta evidencia formalmente si el tribunal lo consideraba pertinente. El juez Villalobos hizo 2 llamadas más, una a un contacto en la Fiscalía especializada en delitos corporativos, otra a un experto forense en documentos financieros. Ambos confirmaron que la evidencia preliminar parecía auténtica y que merecía investigación formal. Mientras tanto, Julián se preparaba en el apartamento de su madre con una sensación de resignación que le pesaba en el pecho como una losa de concreto. Apenas había dormido, anticipando que ese día escucharía un veredicto que probablemente favorecería a Mariana. Ricardo le había explicado la noche anterior que habían hecho todo lo posible, pero que la narrativa construida por Lleras había sido efectiva. El mejor escenario realista era obtener la compensación mínima establecida por ley. Nada más. Julián se vistió mecánicamente, eligiendo un traje gris oscuro que lo hacía sentir invisible. Teresa lo observaba con una expresión serena que contrastaba dramáticamente con la ansiedad de su hijo. Cuando Julián le preguntó cómo podía estar tan calmada, Teresa simplemente respondió que a veces la vida sorprende de formas inesperadas y que debían mantener la fe hasta el último momento. Mariana y Andrés llegaron al tribunal esa mañana radiantes de confianza. Ella vestía su mejor traje de diseñador, un conjunto color champañe que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de los presentes. Saludaban a conocidos como si estuvieran en un evento social, no en un tribunal. Mariana había pasado la noche anterior celebrando anticipadamente con Andrés en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, brindando por su inminente victoria. Verónica Lleras, su abogada, le había asegurado que el veredicto sería favorable. La estrategia había funcionado perfectamente, habían logrado pintar a Julián como un esposo distante y frío. Habían justificado la infidelidad como una respuesta comprensible a años de negligencia emocional y habían presentado argumentos sólidos para minimizar la compensación económica. El salón de audiencia se llenó rápidamente. Los mismos periodistas de los días anteriores, curiosos que seguían el caso como si fuera una telenovela en vivo, conocidos de ambas partes que querían presenciar el desenlace. Julián se sentó junto a Ricardo, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Teresa se acomodó en su lugar habitual, en la primera banca detrás de su hijo, esa carpeta marrón gastada descansando sobre su regazo como siempre. Pero ese día había algo diferente en la expresión de Teresa, una calma absoluta, casi como anticipación contenida. Cuando el juez Villalobos entró y todos se pusieron de pie, Julián notó algo inusual en su lenguaje corporal. Parecía más serio de lo habitual, más tenso. Se sentó, organizó algunos papeles frente a él con movimientos deliberados y entonces hizo algo completamente inesperado. En lugar de comenzar con su veredicto, como todos anticipaban, golpeó su mazo una vez y declaró que antes de proceder con la sentencia ejercería su facultad judicial para convocar un testimonio adicional que consideraba relevante para alcanzar una resolución justa del caso. El murmullo de confusión recorrió la sala. Verónica Lleras se puso de pie inmediatamente, objetando que el periodo de testimonios había cerrado, que esto era irregular. Villalobos la miró con una expresión que no admitía argumentos y explicó que como juez presidente del caso tenía la autoridad para convocar testimonios adicionales si consideraba que información crucial podía haber sido omitida y que la justicia lo requería. Ricardo miraba al juez con sorpresa y esperanza crecientes. Julián sentía que su corazón latía tan fuerte que todos debían poder escucharlo.
Y entonces el juez Villalobos pronunció las palabras que cambiarían todo. Miró hacia la primera banca donde estaba sentada Teresa y dijo con voz clara que resonó en el silencio absoluto de la sala. Convoco al estrado a la señora Teresa Ortega, madre del demandante, para que ofrezca testimonio relevante para este caso. El rostro de Mariana perdió todo su color en un segundo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y pánico creciente. Andrés la miró sin entender qué estaba pasando. Verónica Lleras comenzó a objetar ruidosamente, pero Villalobos la silenció con un gesto firme de su mano. Julián giró la cabeza para mirar a su madre con total desconcierto. Teresa se puso de pie lentamente, recogió su carpeta con movimientos tranquilos y comenzó a caminar hacia el estrado con la dignidad de quien sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Teresa Ortega caminó hacia el estrado con pasos medidos, cada uno resonando en el silencio absoluto que había caído sobre la sala. 68 años de vida le habían enseñado que la verdad tiene su propio ritmo, su propio peso, y que cuando finalmente emerge, nada puede detenerla. Se detuvo frente al asiento de los testigos, colocó su mano sobre la Biblia que le ofrecieron y juró decir la verdad con una voz tan clara y firme que varios presentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Se sentó, acomodó su carpeta sobre el regazo y miró directamente a Mariana Salcedo. No con odio ni con desprecio, sino con la mirada penetrante de alguien que puede ver a través de todas las máscaras, todas las mentiras, todas las justificaciones. El juez Villalobos le pidió que se identificara formalmente. Teresa respondió con voz pausada, pero firme. Dijo su nombre completo, su profesión de educadora jubilada, su relación con el demandante como madre y su vínculo con la demandada como esnuera durante 15 años. Villalobos entonces le preguntó por qué había traído información al tribunal esa mañana, que la había motivado a investigar por su cuenta. Teresa tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien sabe que cada sílaba importa. Explicó que no venía ante el tribunal movida por sentimentalismo maternal ni por deseo de venganza. Venía a defender algo mucho más fundamental que los sentimientos de una madre herida. Venía a defender la verdad. Durante meses, continuó Teresa, había observado cómo su hijo se desmoronaba bajo el peso de la traición y la humillación pública. Había visto cómo una mujer que había jurado respetarlo lo trataba con un cinismo que desafiaba toda decencia humana. Y había escuchado cómo esa misma mujer construía una narrativa donde ella era la víctima y Julián el culpable. Eso la impulsó a hacer preguntas, a buscar respuestas, a conectar puntos que otros habían pasado por alto. Y lo que descubrió iba mucho más allá de una simple infidelidad matrimonial. Descubrió un patrón sistemático de abuso de recursos corporativos, de malversación de fondos empresariales, de una relación extramatrimonial sostenida no solo con mentiras, sino con dinero desviado de la clínica que Mariana supuestamente dirigía con integridad. Teresa abrió su carpeta con movimientos deliberados, extrajo el primer conjunto de documentos y se los entregó al juez. Eran extractos bancarios de cuentas corporativas de la clínica Salcedo que mostraban transferencias regulares a cuentas personales no declaradas en los registros oficiales. Villalobos examinó los documentos mientras Teresa explicaba que esas transferencias, que sumaban cientos de miles de pesos en los últimos 2 años, coincidían perfectamente con el periodo en que Mariana había comenzado su relación con Andrés Molina. Teresa presentó también recibos de compras en joyerías exclusivas, reservas en hoteles de lujo, pagos de tarjetas de crédito suplementarias emitidas a nombre de Andrés, pero pagadas con fondos de la clínica. Mariana intentó ponerse de pie, su rostro pasando del blanco pálido al rojo encendido, pero Verónica Lleras la jaló de vuelta a su asiento con fuerza, susurrándole algo urgente al oído. Andrés había comenzado a temblar visiblemente en su asiento, sus manos aferrándose al borde de la mesa frente a él. El tribunal permanecía en un silencio tan profundo que se podía escuchar cada respiración, cada crujido de las bancas de madera cuando alguien se movía ligeramente. Pero Teresa no había terminado. Extrajo un segundo conjunto de documentos de su carpeta. Estos eran aún más comprometedores.
Grabaciones de seguridad de bancos que mostraban claramente a Mariana realizando transacciones en efectivo, retirando sumas importantes y entregándolas directamente a Andrés en estacionamientos y lugares discretos. Las imágenes habían sido capturadas por cámaras de vigilancia bancarias, y Teresa explicó que había obtenido copias a través de contactos que trabajaban en esas instituciones financieras, todos procedimientos legales amparados en solicitudes de información realizadas con las justificaciones apropiadas. Las fechas de esas transacciones correspondían exactamente con mensajes de texto que Teresa también presentó, donde Andrés le pedía a Mariana cantidades específicas de dinero, usando un lenguaje que iba desde lo coqueto hasta lo amenazante. Teresa leyó algunos de esos mensajes en voz alta. Uno decía textualmente: «Mi amor, necesito 15,000 para el apartamento nuevo que me prometiste. Si no, tendré que reconsiderar si esto vale la pena». Otro, fechado 3 meses atrás. «Mariana, me prometiste el viaje a Europa. Ya hice las reservas. No me hagas quedar mal». Y uno más reciente. «Sabes que puedo hacer esto muy difícil para ti si no cumples lo que prometes. Tu esposo no es el único que puede causar problemas». El tribunal escuchaba cada palabra con una mezcla de horror y fascinación. La imagen cuidadosamente construida de Andrés como un joven enamorado genuinamente se desmoronaba palabra por palabra, mensaje por mensaje. Y la narrativa de Mariana como una mujer que simplemente había encontrado el amor verdadero se revelaba como lo que realmente era: la historia de una mujer dispuesta a desviar fondos de su propia clínica para mantener a un amante que la extorsionaba emocionalmente. Teresa continuó implacable. Presentó correos electrónicos corporativos donde Andrés, abusando de su posición como fisioterapeuta de confianza, había enviado instrucciones al área contable para procesar pagos y bonos extraordinarios para él mismo, siempre con la aprobación de Mariana, pero sin justificación empresarial legítima. Presentó testimonios escritos y firmados de exempleados de la clínica Salcedo que habían sido despedidos o silenciados cuando hicieron preguntas sobre estas irregularidades financieras. Cada documento, cada prueba, cada testimonio se apilaba sobre la mesa del juez como un monumento a la verdad que Mariana había intentado enterrar bajo capas de mentiras y manipulación. Andrés finalmente se quebró. Comenzó a llorar abiertamente, sus sollozos llenando la sala. Ya no era el joven confiado y provocador de los días anteriores. Era alguien completamente expuesto, humillado frente a decenas de testigos. Su reputación destruida irreparablemente. La gente lo miraba no con compasión, sino con una mezcla de desprecio y satisfacción oscura de ver caer a quien había actuado con tanta arrogancia. Mariana permanecía petrificada en su asiento. Su rostro había perdido toda expresión. Sus ojos miraban fijamente hacia adelante, pero parecía no ver nada. Todo su mundo, todo el castillo de mentiras que había construido, se derrumbaba ladrillo por ladrillo frente a sus ojos y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Verónica Lleras intentó objetar débilmente, argumentando que esta evidencia debería haber sido presentada durante el periodo apropiado, que esto era irregular, pero su voz carecía de la convicción de los días anteriores. Ella también sabía que estaba presenciando el colapso total de su caso. El juez Villalobos la silenció con un gesto, explicando que cuando había evidencia de posibles actividades criminales relacionadas directamente con el caso en cuestión, el tribunal tenía no solo el derecho, sino la obligación de considerarla antes de dictar sentencia. Villalobos entonces se dirigió a Teresa y le preguntó cómo había obtenido toda esta información. Ella respondió con transparencia total, nombrando sus fuentes, explicando cada paso de su investigación, dejando claro que todo había sido obtenido legalmente, que no había violado ninguna ley, que simplemente había hecho las preguntas correctas a las personas correctas. Julián observaba todo esto como si estuviera en un sueño. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de validación, de justicia finalmente revelada después de meses de sufrimiento. Su madre, la mujer tranquila y discreta que siempre había estado en segundo plano, había hecho lo que los abogados caros y los procesos legales complicados no habían logrado:
Había expuesto la verdad en toda su crudeza devastadora. Ricardo Benítez tenía una expresión de asombro y admiración profesional. En 30 años de carrera legal, nunca había presenciado algo así. El juez Villalobos tomó un largo momento para revisar toda la evidencia que Teresa había presentado. El silencio en la sala era tan denso que parecía tener peso físico. Finalmente se quitó los lentes, los limpió meticulosamente con un pañuelo y los volvió a colocar sobre su nariz. Miró primero a Mariana con una expresión que mezclaba decepción y severidad. Luego a Andrés, quien seguía llorando con la cabeza entre las manos. Finalmente a Julián, y en sus ojos había algo parecido a la compasión. Golpeó su mazo una vez y comenzó a hablar. Villalobos declaró que en sus 30 años en el sistema judicial había visto muchos casos de divorcios complicados. Pero pocos lo habían perturbado tanto como este. Había presenciado, dijo, un intento deliberado y calculado de manipular el proceso judicial, de construir una narrativa falsa diseñada para victimizar al perpetrador y culpar a la víctima real. Había visto arrogancia, crueldad y un desprecio absoluto por la verdad y la justicia. Y ahora, gracias al coraje de una madre que se negó a permitir que la mentira prevaleciera, la verdad finalmente había salido a la luz. El juez dictó su sentencia con voz firme y clara. Primero, declaraba disuelto el matrimonio entre Julián Ortega y Mariana Salcedo con efecto inmediato. Segundo, ordenaba la división del patrimonio conyugal con compensación total para Julián, incluyendo el 50% del valor de la clínica Salcedo y todas las propiedades e inversiones adquiridas durante el matrimonio. Tercero, ordenaba una compensación adicional por daño moral, en reconocimiento a la humillación pública y el sufrimiento emocional deliberadamente infligido. Y cuarto, y esto hizo que Mariana finalmente reaccionara con un gemido audible, el juez ordenaba la apertura inmediata de una investigación fiscal y criminal sobre las actividades financieras de la clínica Salcedo, con especial atención a las transferencias irregulares de fondos corporativos y el posible fraude tributario asociado. Añadió que remitiría toda la evidencia presentada por Teresa Ortega a la Fiscalía Especializada en Delitos Corporativos y que Mariana Salcedo debía considerarse sujeta a investigación penal pendiente. Golpeó su mazo por última vez y declaró la sesión cerrada. El murmullo que había estado contenido durante todo el testimonio de Teresa finalmente estalló en un caos de voces, exclamaciones, periodistas corriendo hacia sus cámaras para reportar el giro dramático de los acontecimientos. Julián se puso de pie tembloroso. Teresa bajó del estrado y madre e hijo se abrazaron en medio del caos del tribunal. No dijeron nada, porque no hacía falta. Ese abrazo lo contenía todo: gratitud, amor, alivio, justicia. Mariana permanecía sentada, inmóvil, como una estatua de sal, su imperio y su reputación desmoronándose a su alrededor. Andrés había huido de la sala en algún momento, incapaz de soportar más la humillación. Verónica Lleras recogía sus documentos con movimientos mecánicos, completamente derrotada. Meses después, Julián estaba de pie en una galería cultural del centro de Barranquilla. Había retomado su vida con una fuerza que no sabía que poseía. Había vuelto a escribir, primero artículos, luego algo más grande, un libro. Lo tituló Arquitectura del Silencio, y contaba no solo su historia, sino las historias de decenas de hombres que había entrevistado. Hombres que habían enfrentado traición, humillación, pero que habían encontrado la fuerza para reconstruirse. El libro se convirtió en un éxito inmediato, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Esa noche era la presentación oficial. La galería estaba llena de gente, periodistas, lectores, hombres que se veían reflejados en esas páginas. Julián vestía una camisa sencilla pero elegante, su cabello más corto que antes, una nueva seguridad en su postura. Teresa estaba sentada en primera fila, observando a su hijo con ese orgullo silencioso que solo una madre puede sentir. Cuando Julián tomó el micrófono para hablar, su voz era clara y firme. Habló de pérdida y renacimiento, de dolor y sanación, de cómo a veces la justicia llega de las formas más inesperadas. Y habló de su madre,
la verdadera heroína de su historia, la mujer que le había enseñado que la verdad siempre vale la pena, sin importar cuánto tiempo tome en revelarse. Al final de la noche, alguien del público levantó un cartel que decía simplemente, a veces el amor no se pierde, se libera. Julián sonrió, sintiendo por primera vez en años que finalmente era libre. Libre del peso de un matrimonio basado en mentiras. Libre de la necesidad de ser validado por alguien que nunca lo valoró. Libre para ser exactamente quien siempre había sido, un hombre íntegro, apasionado, fuerte. Y mientras observaba a su madre desde el pequeño escenario improvisado, supo con certeza absoluta que el amor más importante nunca había sido el de Mariana. Había sido siempre el amor incondicional de una madre que se negó a permitir que su hijo perdiera no solo un matrimonio, sino su dignidad y su fe en la justicia. La historia de Julián nos enseña una verdad fundamental que muchas veces olvidamos. En medio del dolor y la traición, nuestra dignidad no depende de quien nos ama o nos traiciona, sino de cómo elegimos enfrentar esos momentos oscuros de nuestra vida. Cuando alguien nos lastima profundamente, cuando nos humilla o nos hace sentir pequeños, es fácil caer en la tentación de creer las narrativas que otros construyen sobre nosotros. Es fácil comenzar a dudar de nuestro propio valor, preguntarnos si realmente merecíamos lo que nos sucedió, si tal vez fuimos nosotros los culpables de nuestra propia destrucción. Pero la verdad es que nadie tiene el derecho de reescribir nuestra historia para justificar sus propias fallas morales. Nadie tiene el poder de arrebatarnos nuestra dignidad a menos que nosotros se lo permitamos. Julián pudo haberse rendido, pudo haber aceptado la versión de Mariana, creyendo que efectivamente había sido un mal esposo, que su dedicación a su trabajo justificaba de alguna manera la traición. Pudo haber salido del tribunal derrotado, llevando consigo la vergüenza que su exesposa intentó ponerle encima. Pero eligió algo diferente. Eligió luchar, no por venganza, sino por verdad. Y en esa decisión encontró no solo justicia legal, sino algo mucho más valioso. Se reencontró consigo mismo, con ese hombre íntegro y apasionado que siempre había sido, pero que había permitido que las mentiras de otro comenzaran a opacar. La lección más poderosa de esta historia no viene solo de Julián, sino de Teresa, una madre que entendió que el amor verdadero no se demuestra solo con abrazos y palabras de consuelo, sino con acciones concretas cuando la injusticia intenta prevalecer. Teresa no hizo el trabajo de investigación para destruir a Mariana. Lo hizo para restaurar la verdad. Y en ese proceso nos enseña que, a veces, las personas que menos esperamos, las que permanecen en silencio observando desde la sombra, son las que tienen el poder de cambiarlo todo cuando llega el momento preciso. Nos recuerda que nunca estamos tan solos como creemos. Que siempre hay alguien que ve nuestra lucha, que está dispuesto a pelear a nuestro lado incluso cuando nosotros ya hemos perdido la esperanza. Esta historia también nos habla del precio devastador de la arrogancia. Mariana creía que su prestigio, su dinero, su posición social la protegerían de las consecuencias de sus actos. Creía que podía reescribir la realidad a su conveniencia, que podía humillar públicamente a quien había sido su esposo durante 15 años sin que hubiera repercusiones. Pero la verdad tiene una forma particular de revelarse, especialmente cuando menos la esperamos. Y cuando finalmente sale a la luz, no perdona a quienes intentaron enterrarla bajo capas de manipulación y cinismo. La caída de Mariana no fue causada por Julián ni por Teresa. Fue causada por sus propias decisiones, por su incapacidad de asumir responsabilidad, por su creencia de que estaba por encima de las consecuencias. Para todos aquellos que están atravesando traiciones, divorcios dolorosos, situaciones donde sienten que la injusticia está ganando, esta historia es un recordatorio de que no deben rendirse. La verdad puede tardar en revelarse. La justicia puede parecer lenta o imposible. Pero cuando finalmente llegan, lo hacen con una fuerza que ninguna mentira puede resistir. Mantén tu dignidad, incluso cuando otros intenten arrebatártela. Busca apoyo en quienes realmente te aman, en quienes ven tu valor incluso cuando tú has dejado de verlo. Y sobre todo, recuerda que el final de algo doloroso no es el final de tu historia.
Es simplemente el comienzo de un capítulo nuevo donde tú decides quién eres y qué tipo de vida mereces vivir. Julián no solo recuperó su patrimonio en ese tribunal. Recuperó algo mucho más valioso: su voz, su fuerza, su capacidad de mirarse al espejo y reconocer a un sobreviviente, no a una víctima. Aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Que proteger nuestra dignidad no es orgullo. Es respeto hacia nosotros mismos. Y que, a veces, perder a alguien que nunca nos valoró realmente es la forma más poderosa de ganarnos a nosotros mismos. Así que si estás pasando por una situación similar, si alguien intentó hacerte creer que no vales, que eres el problema, que merecías el dolor que te causaron, recuerda la historia de Julián. Recuerda que la verdad siempre encuentra su camino. Que la dignidad es algo que nadie puede arrebatarte a menos que tú lo permitas. Y que, al final del día, el amor más importante que necesitas no es el de quien te traicionó, sino el amor inquebrantable hacia ti mismo, hacia tu valor, hacia tu derecho a vivir una vida auténtica y libre de las mentiras de otros. Si esta historia resonó contigo, cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Nos importa saber que estas palabras te acompañan. Dale like, comparte y suscríbete para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que la verdad, la dignidad y el amor propio siempre merecen ser defendidos. Haz clic en la siguiente historia que aparece en pantalla. Te prometemos que también te sorprenderá.